Yo creo que ha habido coima, que ha habido algo que no se podría traducir tal vez o no midió el efecto que eso podría causar en la elección finalmente, pero es algo que de todas maneras se tiene que investigar, porque no es posible que en un caserío, en un anexo de determinada provincia lejana del país, las elecciones empiecen a las 7 de la mañana y en el Colegio Carmelitas o en la Universidad de Lima empiecen después de las 2 de la tarde. Eso es inaceptable, ¿no? Ha habido un manoseo impresentable de esta situación. Por lo menos me darás esa, ¿no? No, yo no estoy, no he venido a justificar al señor Piero Corvetto, que ha cometido seguro graves irregularidades bajo su dirección, pero también es cierto que eso principalmente parte del funcionario de abajo. Como siempre le digo a la gente, ¿no? La persona, o sea, quien tenía que entregar el material electoral no era Piero Corvetto. Él está en una posición superior. Ahí existe trabajadores que debieron entregar el material y si no había la entrega, se tuvo que informar. Y yo inclusive dije, ¿no? 24 horas antes debería la OMPE sacar un comunicado y decir todo el material electoral está entregado a nivel nacional. Y si hay algún problema en una región o en algún lugar o en algún distrito, inmediatamente que intervengan las Fuerzas Armadas. Definitivamente la performance de López Aliaga post elecciones ha sido bastante delicada, por decirlo lo menos. Es más, yo soy de la idea que si se hubieran dado unas elecciones complementarias o se hubiera anulado la votación de Lima Metropolitana, teniendo en cuenta lo que pasó el día lunes, a lo mejor no estaríamos hablando de un Nieto en segunda vuelta, porque hubiera ganado seguramente en Lima. Claro, y ahí viene lo que tú dices, ¿no? La distorsión ya del verdadero voto y cómo queda la elección que sí fue. Entonces, como digo, no se puede generar este tipo de desconcertación nacional y hoy los peruanos estén diciendo, ¿y ahora qué pasa? ¿Qué ocurre? Lo cierto es que el dato inicial o el pedido inicial de una anulación de todas las elecciones rápidas se diluyó, ¿no? Porque es insostenible que no se dé un cambio de gobierno ahora el 28 de julio. Se tiene que dar. Pero pedir insurgencia. Sí, claro. Eso. O sea, prácticamente decirle al señor Piero Corvetto, te voy a perseguir hasta la muerte. Y luego levanta una cruz, levanta una bandera cristiana. Eso también creo nosotros, desde nuestra óptica, que existe hasta una manipulación, no solamente política, sino llevarlo a lo religioso. Mira, yo creo que ellos eran conscientes que estaban muy justos con los votos. No se esperaron que le hicieran el manoseo en Lima, porque yo sí creo que ha sido un manoseo grotesco, porque no fue aislado un colegio, ha sido sistemático en varios sitios. Y estaban tan justitos, y eso ya es una autocrítica que se tiene que hacer Renovación Popular, ¿no? Porque diantres, no han ni siquiera ganado el Callao, no han ganado Piura, que es la región de López Aliaga. Funciones de Petroperú se privaticen, por ejemplo, y que por estrategia se mantengan otras funciones para quitarle la carga, reestructurar Petroperú. Lo que pasa es que más bien lo que acá Petroperú, vuelvo a repetir, así como está, es como, a ver, si está mal la administración de Petroperú, inclusive hasta yo he propuesto en campaña que salga un concurso público, las direcciones de Petroperú. ¿Por qué negarnos a algo que va a ser saludable para Petroperú? Pero lo que nosotros no podemos aceptar es que se intente decir que Petroperú no es una empresa rentable cuando las auditoras dicen que sí es rentable, pero operando a su máxima capacidad. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no está la refinería refinando en su máxima capacidad? Inclusive nosotros creemos que toda la trazabilidad desde la explotación, refinación y venta tendría que estar en manos de Petroperú. Hoy no está todo en manos de Petroperú. La explotación del petróleo, ya sea por lo que explote el propio Perú o por lo que se compra del extranjero, porque son las dos fuentes, no están en manos del Estado, están en manos de privados. Como debe ser. No creo. ¿Por qué? ¿Dónde el Perú tiene para invertir en exploración petrolera? ¿Tú sabes lo que cuesta eso? No, es pero una barbaridad de dinero. pero ya... Que te veo ya en modo zen, te veo más tranquilo, ¿no? Estabas con el cuchillo entre los dientes, ¿sabes? De candidato a la presidencia. Ya ahora estás en modo analista político, ¿ah? Te veo más que sosegado. Había de repente algunas performances, algunas situaciones en determinado momento, pero siempre creo que en pro del país, en pro de lo que nosotros entendemos o quisiéramos que se haga para la patria. Tu análisis inicial, ¿cómo te fue en la campaña? ¿Cómo la percibiste? ¿Esa ha sido tu primera campaña como candidato a la presidencia? Tremenda responsabilidad. ¿Cómo la viste? ¿Cómo has percibido sentir al pueblo peruano tan de cerca? Primero, un poco de lo que se está reflejando y se va a reflejar seguro en la segunda vuelta.
que es un gran descontento popular por la clase política, en general, más aún con el pacto mafioso, más aún con los partidos políticos que estaban en el Congreso. Que son de derecha y de izquierda, de todos lados. Desencanto político, primero voy a hablar, ¿no? En general, desencanto político, sienten que hay promesas no cumplidas, sienten que los candidatos van cada 5 años a pedir el voto, pero no les entregan nada. Entonces, existe un gran descontento de la población. Por eso es que terminan a veces la población decidiendo su voto un mes antes, 15 días antes, una semana antes principalmente, o un día antes, o termina variándose el voto. Entonces, si bien es cierto, en mi caso yo he tenido muy buena acogida en provincia, no tengo ningún problema, ahí están los videos, todo lo que se puede apreciar, buenos mítines, grandes mítines, y hemos tenido un crecimiento sostenido en todo este proceso electoral, pero también hemos visto que la población al último ya comienza a hacer determinado tipo de cálculos o de migración de voto. Y en este escenario político ha determinado que sean los compañeros de JP, que sea Roberto Sánchez, quien pase a la segunda vuelta, y nosotros estamos en defensa del voto popular. El voto popular ha decidido eso. Bueno, sí, claro. A ver, vamos a ver, pero es innegable que ha habido, vamos a ser diplomáticos, serias irregularidades, sobre todo en Lima metropolitana, en todo este manejo desprolijo que ha tenido la OMPE. ¿Cuál es tu análisis sobre el tema? Podemos llegar, y bueno, ya no se puede pedir, pero en su momento se pidió unas elecciones complementarias. Pero sí, la verdad llama poderosamente la atención todo lo que ha venido y todo el manipuleo grosero. ¿Tú lo atañes a inmoralidad de la OMPE o incapacidad de la OMPE? Mira, lo primero que a mí me preocupa mucho es el querer resquebrajar el Estado de Derecho, el sistema democrático y además a los organismos electorales. Y el tema, la retórica de fraude, no es de ahora, viene desde el proceso electoral anterior, cuando se dijo que el señor Salas Arena tenía un contubernio prácticamente con Pedro Castillo y muchos medios de comunicación y hasta entrevistadores sostenían vehementemente que hasta habían tenido reuniones o acercamientos entre Salas Arenas y Pedro Castillo o por terceras personas, hasta hablaban de entrega de dinero. Entonces, el problema acá que tenemos una clase política que no reconoce los resultados, que no acepta los resultados. Y esa retórica la volvemos a tener hoy, que no reconocen los resultados, que no aceptan los resultados, que no tiene nada que ver con irregularidades graves, medianas, pequeñas, problemas logísticos, seguro. Pero hablar, a decir que ha existido un sistema de fraude, que hay un contubernio cubano-venezolano, que han tenido que pedir el nombre y que ha hecho la Junta Nacional de Justicia, ha pedido si es que el ente electoral tiene trabajadores extranjeros en sus planillas, y ha dicho que no. O sea, pero mira hasta dónde llega esta retórica de querer decir que acá hay un problema cubano-venezolano, de buscar trabajadores extranjeros, no encuentran. Entonces, y eso se instala en el subconsciente de la población, al menos de un sector, específicamente el señor López Aliaga. El señor López Aliaga está con la retórica de fraude, 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 y hoy tú sales a la calle y seguro un sector de sus electores va a decir, ha habido fraude. Y va a cargar con esto todo el proceso electoral, como cargó la señora Keiko Fujimori en el proceso electoral anterior, y así sucesivamente. Eso es lo que no se puede instalar. Errores, seguro ha habido. Irregularidades también. Pero llevarlo a un nivel de que, por ejemplo, el señor Piero Corvetto tenga algún tipo de favoritismo para los sectores populares de la izquierda peruana, para JP, ¿de dónde? ¿Cómo? Yo comparto en parte tu análisis, pero creo que sí ha habido deshonestidad por parte de Corvetto. Tan simple como, por ejemplo, escoger la empresa de transporte del material electoral, por ejemplo, ¿no? Yo creo que ha habido coima, que ha habido algo que no se podría traducir tal vez, o no midió el efecto que eso podría causar en la elección finalmente, pero es algo que de todas maneras se tiene que investigar, porque no es posible que en un caserío, en un anexo de determinada provincia lejana del país, las elecciones empiecen a las 7 de la mañana y en el Colegio Carmelitas o en la Universidad de Lima empiecen después de las 2 de la tarde. Eso es inaceptable, ¿no? Ha habido un manoseo impresentable de esta situación. Por lo menos me darás esa, ¿no? No, yo no estoy, no he venido a justificar al señor Piero Corvetto, que ha cometido seguro graves irregularidades bajo su dirección, pero también es cierto que
eso principalmente parte del funcionario de abajo. Como siempre le digo a la gente, ¿no? La persona, o sea, quien tenía que entregar el material electoral no era Piero Corvetto. Él está en una posición superior. Ahí existe trabajadores que debieron entregar el material y si no había la entrega, se tuvo que informar. Y yo inclusive dije, ¿no? 24 horas antes debería la OMPE sacar un comunicado y decir todo el material electoral está entregado a nivel nacional. Y si hay algún problema en una región o en algún lugar o en algún distrito, inmediatamente que intervengan las Fuerzas Armadas. O entregarle a las Fuerzas Armadas la posibilidad de entregar todo el material electoral y en vez de pagarle a un particular, que ese dinero nada más se quede en el propio Estado. Entonces, esas irregularidades no se puede negar, que se han instalado las mesas tarde, que han habido inclusive en algunos lugares donde no se instaló, que tuvo que hacerse al día siguiente, que eso ya de por sí no era lo regular. Pero también es cierto que nadie de la clase política, ni de los periodistas, nadie en ese momento cuestionó. Todos seguimos, dijimos, bueno, que les den el derecho a votar a los peruanos. Entonces se aumentó las horas y también se generaron unas elecciones complementarias que no eran regulares, que no eran legales, pero hubo una convalidación general, ¿no? General, de en todos. el derecho puede pasar eso también, ¿no? Seguro, claro, nadie en ese momento, más, ningún partido político puso una nulidad o de repente algún recurso que podría decirse, oye, no ha estado de acuerdo. No, nadie. Ahora, y los perdedores, muchos perdedores salen a decir nulidad. Bueno, ya también con resultado opuesto, pedir nulidad no es lo más lógico, ¿no? Ronald, pero ahí pasa lo siguiente, ¿no? Interesante el análisis que haces sobre las elecciones del día lunes, que además ya eran viciadas, ¿no? Porque ya se sabía la tendencia general. O sea, ya cuando se da ese tema, prácticamente esas elecciones no tendrían que haberse dado. Sin embargo, esa elección da como resultado que Nieto gana. Es que ahí viene el tema. ¿No? Ahí viene el tema. El voto, según la Constitución, el voto es libre, espontáneo, Exacto. ¿correcto? Entonces, no puede haber un voto libre ni espontáneo con resultado opuesto. Ya no hay un voto libre y espontáneo ahí. Por eso, ¿qué pasa en las elecciones, en estas complementarias? El que más gana es Nieto. Entonces genera un problema de distorsión del voto, porque claro, el electorado común y corriente ahora dice, a ver, mejor ¿por quién voto? Porque ya tengo los resultados puestos. Entonces, por eso es que no se pueden hacer elecciones complementarias, porque lo que hacen es desnaturalizan el voto original. Muchos se cuestionan, pero todos los peruanos tienen derecho a votar, sí, pero en condiciones de libertad y espontaneidad, no con resultado opuesto. No con resultado opuesto. Entonces, por eso es que, primero que definitivamente nefasto el papel del señor López Aliaga de generar una retórica de fraude en todo el proceso electoral cuando eso no ha existido. Tercero, buscar a su chivo expiatorio, que es el señor Piero Corvetto, que no estoy diciendo que ha cometido irregularidades, pero prácticamente decir él es el culpable y saquen a ese funcionario y pongan otro que me gusta, o luego querer cambiar más funcionarios porque no me gusta, y luego irse contra el señor Burneo. Entonces, acá es, si no me favorecen, ese funcionario está coludido con la mafia, y si no es gorritiana, es la mafia caviar, y buscan enemigos imaginarios, cuando eso no tiene ningún sustento real. Entonces, por eso pedimos primero responsabilidad a la clase política. Son resultados ya dados y nosotros tenemos que respetar esos resultados. Definitivamente la performance de López Aliaga post elecciones ha sido bastante delicada, por decirlo lo menos. Es más, yo soy de la idea que si se hubieran dado unas elecciones complementarias o se hubiera anulado la votación de Lima Metropolitana, teniendo en cuenta lo que pasó el día lunes, a lo mejor no estaríamos hablando de un Nieto en segunda vuelta, porque hubiera ganado seguramente en Lima. Claro, y ahí viene lo que tú dices, ¿no? La distorsión ya del verdadero voto y cómo queda la elección que sí fue. Entonces, como digo, no se puede generar este tipo de desconcertación nacional y hoy los peruanos estén diciendo, ¿y ahora qué pasa? ¿Qué ocurre? Lo cierto es que el dato inicial o el pedido inicial de una anulación de todas las elecciones rápido se diluyó, ¿no? Porque es insostenible que no se dé un cambio de gobierno ahora el 28 de julio. Se tiene que dar. Pero pedir insurgencia. Sí, claro. Eso. O sea, prácticamente decirle al señor Piero Corvetto, te voy a perseguir hasta la muerte. Y luego levanta una cruz, levanta una bandera cristiana. Eso también creo nosotros, desde nuestra óptica, que existe hasta una manipulación, no solamente política, sino llevarlo a lo religioso. Mira, yo creo que ellos eran conscientes que estaban muy justos con los votos.
no se esperaron que le hicieran el manoseo en Lima, porque yo sí creo que ha sido un manoseo grotesco, porque no fue aislado un colegio, ha sido sistemático en varios sitios, y estaban tan justitos, y eso ya es una autocrítica que se tiene que hacer Renovación Popular, ¿no? Porque diantres, no han ni siquiera ganado el Callao, no han ganado Piura, que es la región de López Aliaga. O sea, no ha habido un trabajo político por parte de ellos. Si ellos hubieran hecho un trabajo político sostenido en los 5 años, no estarían en esta posición, por más que le cerraran 3 colegios. Yo te digo algo, ¿y dónde queda la autocrítica del señor López Aliaga de los insultos que ha hecho pre-12 de abril? Donde insultó a los hermanos del sur. Tampoco hay autocrítica. O sea, acá lo único que existe del señor López Aliaga es generar esta retórica, pero él es un racista, es un clasista. Ha insultado a hermanos del sur. Entonces él no reconoce ningún problema en sí mismo. Y como dices, hay distritos en los que no ha ganado, debiendo haber ganado porque supuestamente ahí estaba su voto. Entonces ya debemos pasar esa etapa y decir, ya estamos en un nuevo proceso electoral. Ya hemos pasado una segunda vuelta. A ver, sí, pues yo el último dato que quiero dar, porque es dato real, es que ni siquiera quedó segundo en Piura, ¿no? Quedó cuarto, quinto, ¿no? O sea, en realidad ha sido bastante poca la votación que ha tenido en provincias, ¿no? Descuido total, ¿no? Es que tiene un voto en Lima muy concentrado, un voto, entiendo, muy conservador, un voto inclusive, yo hasta diría, muy ligado a los sectores religiosos. Ha hecho una conexión ahí, llevando la política a la religión y la religión a la política, que no es que se tenga que separar todo, porque vamos, existe siempre afinidades, pero ya llevarlo a un vínculo de fanatismo, a un vínculo sectario, creo que no le hace bien al país ni le hace bien a la democracia. Cuéntame, Ronald, tú como candidato a la presidencia, ya una semana antes más o menos se sabe por dónde va a investir el toro, ¿no? Se tiene ya una idea porque ustedes manejan encuestas directas y tú me contabas ahora, antes de entrar a la entrevista, de que en algún punto determinado, entre tú y Sánchez estaba esa inclinación del electorado de izquierda, del electorado de provincias. ¿Dónde se da el punto de quiebre para ti entre tu candidatura y la de Sánchez? Porque estaba para cualquiera de los dos. Mira, nosotros hicimos una lectura interesante y dijimos, el candidato de izquierda, el candidato del campo popular, tiene que acumular todos los votos del sur, ¿no es así? Y coger algunas otras regiones que también, ¿no? votan a la izquierda, ¿no? Huánuco. Para ustedes el sur es izquierda. ¿Lo tienen claro? ¿Siempre ha sido así o lo tienen...? Bueno, es lo que refleja la votación. Sí. Entonces nosotros dijimos, este es el sector que debería votar por el campo popular, por el campo de no encontrar que este sistema es el correcto. Entonces ese era el sector. Nosotros hicimos el análisis. Entonces, en ese análisis, por eso nosotros tuvimos gran actividad en el sur y que nos fue muy bien, luego tuvimos en otras regiones. Pero de ahí, ¿qué ocurre? En el tema del posicionamiento, nosotros llegamos a nuestro pico con 2.6% con la encuesta de Ipsos, cuando Latina nos cambia el logo y nos pone otro logo que no era el nuestro, y Roberto en esa encuesta estaba con más o menos 5%. Entonces, ¿qué ha ocurrido en esos últimos 10 días donde ya no se podían publicar encuestas? Que el electorado lo que ha hecho es un voto, en algunos casos cruzado, y en otros casos ha hecho un voto por el ganador o por el que tenía más posibilidades. Y por eso es que JP luego comienza a despegar de mayor manera en todos los sectores del sur. ¿Por qué? Porque lo vieron mejor posicionado y dijeron, vamos mejor. Si tenemos al frente al enemigo, que es el fujimorismo, que es Renovación Popular, lo que tenemos que es asegurar nuestro pase a la segunda vuelta. Y por eso es que la migración se dio de manera mayoritaria con los compañeros de JP. Y esos son los resultados y que nosotros hemos dicho, respetamos. Porque hoy la decisión popular es que pase a la segunda vuelta Roberto Sánchez con JP. ¿Y qué nos toca a nosotros del mismo campo popular, por el mismo votos que hemos estado en disputa, respetar lo que ha dicho el electorado? Entiendo. Tomo de tu respuesta que ya pensaremos va a apoyar con todo a Roberto Sánchez en esta segunda vuelta. A ver, nosotros... esta posible segunda vuelta. Claro, nosotros lo que primero hemos hecho es los resultados después de la elección complementaria el día lunes, el día martes, inmediatamente emitir un comunicado donde salimos en respaldo del voto popular y teníamos que defender el voto y no podíamos permitir que esta retórica de fraude de elecciones complementarias quiten la posibilidad a Roberto Sánchez de pasar a la segunda vuelta con JP. Ese ha sido nuestro primer tramo, que es la defensa del voto popular, y eso es lo que ya se ha visto reflejado
Hemos participado en movilizaciones, hemos participado en plantones, en pronunciamientos de toda índole. Ahora lo que viene es la segunda vuelta. En la segunda vuelta, ya la gran pregunta es ahora cómo se va a enfrentar esta segunda vuelta. Porque en la segunda vuelta no solamente es el voto popular, sino también tenemos otros votos. Tenemos los votos que vienen un poco más de Lima, un voto más del centro, un voto más de repente de una clase media alta. Entonces, para poder ganar las elecciones se necesita también conquistar esos votos. El mensaje de Roberto Sánchez inclusive da hasta miedo a gente de izquierda, ¿no? Alguna gente de izquierda que está muy acostumbrada al libre mercado. Van por ustedes, por el libre mercado, van a cambiar las reglas de juego. A nosotros no nos da miedo el discurso de Roberto Sánchez, no tenemos ¿Ya? ningún problema con lo que él ha estado señalando. Se vienen nacionalizaciones, por ahí se podemos, viene el quiebre de la agroindustria, por ejemplo. No va a haber nacionalizaciones, no va a haber quiebre de la agroindustria. ¿Por qué no te creo, Ronald? No, porque no te creo nada. Porque no es lo que nosotros queremos. O sea, se ha querido... Velarde es el malo de la película para Roberto Sánchez. Se ha querido etiquetar, por ejemplo, que vamos a hacer un proceso de nacionalizaciones de las empresas y no. Al menos nosotros hemos dicho que primero los sectores estratégicos. Petroperú no se privatiza, Petroperú sigue siendo del Estado. Seguimos metiéndole plata a Petroperú como locos. Ahí lo que hay que... En vez de hacer colegios, en vez de dar ayuda a la... Muy interesante lo que dices. Por ejemplo, ahí Petroperú, para que Petroperú sea construido, Petroperú ha pasado por auditorías, específicamente la refinería. Y la auditora Arthur Delit ha dicho que Petroperú, la refinería, operando a su máxima capacidad, 95,000 barriles de petróleo por día, lo que tendría que es producir anualmente 450 millones y su deuda es 350 millones. O sea, en teoría, Petroperú es una empresa rentable. Y tú dirás, pero le estamos metiendo plata todos los años. Sí, y no lo niego. Entonces la gran pregunta... Pero no es rentable, pues, si le metes plata no es rentable. Así cualquiera es rentable. Acá la gran pregunta es, ¿qué está pasando con Petroperú? Y no están saliendo a decir, y esto es lo que nosotros exigimos y hemos estado exigiendo en campaña, ¿por qué la refinería no está operando a su máxima capacidad? Porque operando a su máxima capacidad no tendría ningún problema de liquidez. ¿Tú estarías de acuerdo? Vamos a intentar ponernos de acuerdo, un hombre de izquierda, un hombre de derecha. A ver. ¿Tú estarías de acuerdo en que parte de las funciones de Petroperú se privaticen, por ejemplo, y que por estrategia se mantengan otras funciones para quitarle la carga, reestructurar Petroperú? Lo que pasa es que más bien lo que acá Petroperú, vuelvo a repetir, así como está, es como, a ver, si está mal la administración de Petroperú, inclusive hasta yo he propuesto en campaña que, bueno, que salga un concurso público, las direcciones de Petroperú. ¿Por qué negarnos a algo que va a ser saludable para Petroperú? Pero lo que nosotros no podemos aceptar es que se intente decir que Petroperú no es una empresa rentable cuando las auditoras dicen que sí es rentable, pero operando a su máxima capacidad. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no está la refinería refinando en su máxima capacidad? Inclusive nosotros creemos que toda la trazabilidad desde la explotación, refinación y venta tendría que estar en manos de Petroperú. Hoy no está todo en manos de Petroperú. La explotación del petróleo, ya sea por lo que explote el propio Perú o por lo que se compra del extranjero, porque son las dos fuentes, no están en manos del Estado, están en manos de privados. Como debe ser. No creo. ¿Por qué? ¿Dónde el Perú tiene para invertir en exploración petrolera? ¿Tú sabes lo que cuesta eso? No, es pero una barbaridad de dinero. pero ya hay pozos que solamente están extrayendo nada más y no están haciendo nuevas exploraciones. Pero lo que voy, hoy Petroperú lo que tiene que salirse es a transparentar. Por eso te digo, no vamos a entrar en un proceso de nacionalización, no. Pero yo te pregunto algo, ¿está mal? Yo le digo algo, ¿está mal revisar los contratos ley? ¿Está mal revisar los contratos de estabilidad tributaria? Si ni siquiera, ojo, ni siquiera los propios empresarios se han negado a eso. ¿Quién se niega a eso? Periodistas, políticos. O sea, el propio interesado, el propio empresario nunca ha salido a decir en un comunicado, yo no quiero renegociar mis contratos. ¿Tú estás de acuerdo que la inversión privada es básica para el crecimiento económico? ¿Es fundamental crear riqueza para poderla repartir mejor? Pero sin duda el capital privado... ¿Y tú crees que un gobierno de izquierda que espante la inversión privada va a solucionar los problemas del país? Es que nosotros no espantamos, los que se espantan son los periodistas, es que claro, yo veo que los más espantados son los periodistas. Yo no veo ningún comunicado de ningún gran empresario. Yo nunca he visto a Yanacocha, ¿no? A Shougan,
decir, estamos espantados. No. Cuando sale Castillo de presidente, más de 16.000 millones al día siguiente se fueron del país, de la economía peruana. Así como se van, porque ese es su clásico miedo, luego regresan metiéndole más plata. Pero ¿por qué te digo? Porque nosotros lo que necesitamos es hacer que el empresariado entienda y comprenda, el gran empresario, la gran minera, entienda y comprenda que tiene, por ejemplo, que industrializar el país. Tienes tu contrato, el problema es que les dan contratos de explotación, el contrato que nosotros llamamos de saqueo, el contrato de robo. Llevan. ¿Por qué no les damos, además de ese contrato de explotación, el contrato también de industrialización? ¿Tú eres consciente que todo lo que dices ya se implementó, por ejemplo, en Bolivia y fue un fracaso total después de más de 10 o 12 años de socialismo? Fue un fracaso, mira cómo está Bolivia, ¿no? No, lo que pasa es Evo Morales hizo todo y es más, mira, me acuerdo mucho, tenemos amigos en común que me decían desde Madrid, me decían, oye, que fíjate, el modelo boliviano es excelente, es extraordinario, mira qué bien lo están haciendo y mira cómo terminaron. ¿Y por qué no hablamos del modelo chino? O sea, modelos vas a encontrar un montón. Claro, pero el modelo chino entonces, es en todo caso el que ustedes tendrían que implementar si es que quisieran llegar por eso te digo, al poder, ¿no? Por eso, o sea, ¿qué modelo? O sea, nosotros estamos pensando que nosotros vamos a copiar el modelo boliviano. No, el modelo boliviano tiene su propia configuración. Ellos no tienen mar, por ejemplo. Entonces es otra historia. Nosotros tenemos nuestra costa, nuestra sierra, nuestra selva. Es otra historia diferente a los bolivianos. Nosotros tenemos que hacer nuestro modelo, implementar nuestro modelo y mirando las experiencias exitosas. Entonces, si tenemos que mirar algo, miremos a China. Tu visión sobre Velarde. Una de las cosas, uno de los caballitos de batalla de Sánchez es ir en contra de Velarde. Para él es un cáncer Velarde en la economía peruana. ¿Tú qué piensas? Yo lo que creo que Roberto Sánchez ha puesto sobre el debate un tema muy interesante. A ver. Porque lo que yo creo que se está discutiendo mucho, Velarde sí, Velarde no, Velarde sí, Velarde no. Cuando hay un problema de fondo ahí. ¿Cuál es el problema de fondo? Tenemos aproximadamente ahorita 100.000 millones en reservas internacionales, ¿correcto? 100.000 millones. Entonces, ahí lo que se tiene que discutir y lo que lo que no se entra a debatir, ni siquiera a debatir, es ¿por qué una parte de esas reservas no se pone en oro? ¿Por qué todo tiene que estar en dólares? Y eso es lo que ha entrado a discutir Roberto, pero se intenta solamente etiquetar con el tema de Velarde. Ya, y no olvidemos algo, si usted me permite, es el argot futbolístico, ¿no? Hasta el mejor de los delanteros tiene también su época de caducidad. No vaya a ser que Velarde ya es el próximo Guerrero, el próximo Pizarro. ¿Por qué? Por un tema natural de tiempo. Más aún que él mismo ha expresado su deseo de no continuar. Entonces, tienes a un funcionario que ya expresó su deseo de no continuar y lo que se está acá entendiendo es, si él no desea continuar, bueno, extrañemos otras propuestas. Yo creo que va más allá de la continuidad. Yo creo que va de cambio de modelo económico lo de la izquierda peruana. No, es que el modelo económico para cambiar hay que cambiar la Constitución. Exacto, y ahí está la batalla. 1, 2, y la gran pregunta es, lo que yo conversaba fuera de cámaras, hay un problema que tiene muy serio la derecha peruana. ¿Sabes cuál es el problema? Que este modelo, que tiene más de 10 millones de pobres, ni siquiera la quiere tocar con una pluma. Ni siquiera quiere ser rozado por el pétalo de una rosa. Cuando este modelo, la gran pregunta es, oye, ¿es real que tú quieres seguir manteniendo este modelo? ¿Por qué no mejoramos el modelo? Lo que pasa es que ustedes creen que nosotros queremos retroceder en el modelo. La pregunta es, mejoremos el modelo. ¿Por qué nos negamos a examinar, a discutir o a debatir sobre cómo mejorar el modelo? El modelo se puede mejorar dentro del libre mercado. Ustedes no son precisamente unos capos haciendo economía en el mundo. No, al fracaso. Al contrario, por ejemplo, mira, tenemos en el Perú más bien empresas estatales que de otros países vienen a invertir acá. Y a nosotros nos da miedo las empresas estatales. Pero, ¿cuál es el tema de las empresas estatales? 1, hay que saberlas manejar. 2, hay que dejarlas en buenas manos. Si uno mira el Banco de la Nación, que es una empresa estatal, ¿y acaso el Banco de la Nación produce pérdidas? No, entre 1.000 y 1.500 millones de utilidades al año. Las cajas municipales, ¿de quién son las cajas municipales? De las municipalidades. ¿Y qué tal? ¿Bien o no? Bien, porque están supervisadas por la SBS. Entonces, no le podemos tener miedo por el simple hecho de decir empresa estatal, igual fraude, igual quiebra, igual empobrecimiento. No funciona la analogía así. Porque cuando en el mundo la experiencia con las empresas estatales ha sido nefasta en el país. ¿no? Experiencias, comparto, antiguas, experiencias mal llevadas. Y entonces, ¿qué hacemos? Que ahora aprendamos de las malas experiencias.
El BCR, Mira, volviendo al por ejemplo, te BCR. pongo ¿En manos de ejemplo- quién está el te BCR? pongo un ejemplo De un médico, funcionario te pongo un ejemplo público. médico. Todos los tomógrafos están malogrados. Ya. Si fueran privados, seguro que no se malograrían, porque estarían siempre funcionando, porque hay alguien interesado en que ese tomógrafo funcione. Ya. Por ejemplo. Muy buena pregunta. Entonces, ahí, ¿cuál es el matiz ahí? Hay un funcionario que está haciendo negocio, que está trabajando mal. No es porque el modelo esté mal. Entonces, ¿qué necesitamos ahí? Identificar a este miserable que está jugando con la salud de los peruanos, que está jugando con la vida de los seres humanos. Entonces, identificado, ahí hay que extirpar este cáncer. Pero no es que el modelo esté mal. ¿Te das cuenta, no? Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es un cambio también de lógica, que es lo que nosotros queremos. Es interesante estas conversaciones porque dentro de la tranquilidad que da no estar en campaña, se ponen cosas sobre la mesa y es interesante intercambiar ideas.